En este video vamos a ver las técnicas de conteo, factoriales, variaciones, la forma de ordenar y organizar objetos en distintos lugares de una manera lineal. Es una técnica para contar los posibles ordenamientos que tiene una serie de objetos repetidos o no repetidos en tantos lugares como objeto o en menos lugares que objetos. ¿Ya? Así que veamos de qué se trata esto. Tenemos una situación. El profesor Gonzalo construye una pregunta de selección múltiple con 5 opciones como respuestas. Las respuestas son P, Q, R, S y T. Si decide reordenar las opciones de la pregunta, ¿de cuántas maneras puede reordenar las alternativas? ¿Ya? Entonces ahí tenemos 4 posibles ordenamientos de las alternativas. Ya la misma pregunta tiene las alternativas A, B, C, D y E, pero en cada una de estas opciones tenemos las alternativas ordenadas de una manera diferente. Entonces la pregunta es, ¿cuántas formas tenemos para organizar estas alternativas? ¿Ya? Aquí hay 4, pero ¿serán más? ¿Serán todas estas? Bueno, tenemos las opciones P, Q, R, S y T, que tienen que estar ordenadas en las alternativas A, B, C, D y E. ¿Ya? Entonces, para la alternativa A, tenemos la posibilidad de elegir cualquiera de las 5 letras. En la alternativa B, como ya elegimos una letra para poner en la alternativa A, en la alternativa B nos van a quedar solamente 4 opciones. ¿Sí? Entonces, cada vez que elijamos una opción para la alternativa A, vamos a tener una opción menos en la alternativa B. Y así sucesivamente. En la alternativa C tenemos 3, en la D tendríamos 2 opciones, y en la E tendríamos la última letra que no hemos elegido en las casillas anteriores. En este caso, cuando multiplicamos 5 por 4, por 3, por 2 y por 1, nos da la cantidad de opciones que tenemos de ordenar estas 5 letras en las alternativas. Es decir, son 120 arreglos, 120 ordenamientos que tendrían las alternativas. Esta multiplicación tiene detrás un concepto que se llama el factorial. El factorial de un número natural es el producto de todos los números naturales, desde 1 hasta el n, y se anota con un signo de exclamación, n factorial. Se define el factorial de 0 como 1. ¿Ya? Por ejemplo, el 1 factorial es la multiplicación de 1 hasta 1, es decir, 1. 2 factorial es 1 por 2, es decir, 2. 3 factorial es 1 por 2 por 3, eso es 6. 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4, eso es 24. Si observamos, cada vez que escribimos un factorial, vamos a tener el factorial anterior. Por ejemplo, 1, 2, 3 está aquí, 1, 2, 3, y simplemente multiplicamos por el número que aparece que estamos calculando su factorial. En este sentido, podemos definirlo recursivamente, es decir, en términos de los factoriales anteriores, el factorial de n. Esto es, que el factorial de n es el factorial de n menos 1, es decir, el número anterior, multiplicado por n. Esto es para n mayor o igual que 1, ¿ya? Porque sabemos que aquí si n es 1, nos queda el factorial de 0 que es 1. Por ejemplo, el 6 factorial va a ser el factorial de 5 por 6. ¿Para qué utilizamos los factoriales? Bueno, entre otras cosas, para determinar esta cantidad de ordenamientos que se pueden realizar de n objetos en n lugares sin repetir estos objetos. Por ejemplo, al ordenar los 8 libros del plan lector anual, la profesora de lenguaje se pregunta cuántas opciones tiene para distribuir estos libros durante todo el año. Entonces, para el primer libro tiene las 8 opciones. El segundo libro tiene 7 opciones porque ya eligió uno. El siguiente tiene 6, el siguiente 5, luego 4, luego 3, 2 y 1. Es decir, 8 factorial. Esta es la cantidad de orden
que se le puede atribuir al plan lector considerando 8 libros. Otro ejemplo. ¿Cuántas palabras diferentes, con y sin sentido, se pueden formar con las letras de la palabra amor? Y aquí tenemos 4 objetos, A, M, O y R, 4 letras, que pueden estar ordenadas en 4 lugares. O tenemos 4 lugares por tener 4 letras. Es decir, para la primera opción tengo 4 letras para elegir, en el segundo lugar tengo 3 letras para elegir, luego tengo 2 letras para elegir, y por último tengo una letra para elegir. Esto es el factorial de 4, que es 24. Y aquí tenemos todas las combinaciones. Algunas de ellas son palabras con sentido y otras no tienen sentido. Por ejemplo, Omar, Armo, Mora, Amor, Ramo, Roma. ¿Sí? Todas esas son palabras, algunas con y otras sin sentido. Todas estas son las que se pueden formar. Podríamos establecer algunas condiciones para este ordenamiento. Por ejemplo, pedir que estas palabras comiencen con una vocal. Entonces, ¿cuántas palabras diferentes con y sin sentido se pueden formar con las letras de la palabra amor, pero que ellas empiecen con una vocal? Aquí nos debemos fijar entonces que comiencen con A o comiencen con O. Si fijo la primera letra, esta letra ya va a estar determinada por la condición que me dan. Entonces, las que empiecen con A tienen elegida la vocal A en el primer espacio, pero luego tienen 3 opciones de letras aquí en el segundo espacio, porque tengo 4 letras de las cuales ya elegí una, entonces me quedan 3 por elegir. En la segunda tengo 2 y luego tengo una opción. ¿Ya? Entonces, las que empiezan con A se deben ordenar las 3 letras que quedan. 3 por 2 por 1, es decir, 6. Hay 6 palabras que comienzan con A. Del mismo modo, hay 6 palabras que comienzan con O. La suma de estas dos me da la cantidad total de palabras que comienzan con una vocal. ¿Qué ocurre cuando puedo repetir objetos? ¿O cuando el objeto está repetido? Por ejemplo, en la palabra cama, ¿cuántas palabras diferentes puedo hacer con las letras de la palabra cama? En este caso, cuando tenemos un mismo objeto o objeto repetido, los podemos pensar como objetos diferentes. Es decir, hay una A y hay una A'. Cuando se producen los ordenamientos, si intercambio las A, por ejemplo, la palabra cama, donde la segunda A es la A', y la palabra cama, donde la primera A es la A', estoy representando la misma palabra. En las dos dice cama. ¿Ya? No las debo considerar como palabras distintas porque es la misma palabra. Entonces, cada vez que reordene las letras de la palabra cama, cada palabra va a tener, va a estar repetida. Entonces, debo dividir o no contar esas palabras repetidas y para ello divido por 2, que en este caso es la cantidad de letras repetidas. En general, divido por el ordenamiento que se producen con los objetos repetidos, dependiendo de la cantidad de veces que se repita el objeto. En general, entonces, si deseo ordenar n objetos, de los cuales uno se repite k veces, n factorial representa el orden de los n objetos, sin considerar que ellos sean iguales o distintos. O en realidad, considerando que son distintos todos. Y divido por k factorial para eliminar aquellos órdenes repetidos de la cantidad de veces que se repite un mismo objeto. Por ejemplo, al ordenar las letras de la palabra zapata, estas 3A, primero las pienso como 3A diferentes. ¿Ya? Si las pienso así, tengo zapata de esa forma 6 veces. ¿Ya? Y 6 es el factorial de 3. ¿Ya? Entonces divido por el factorial de la cantidad de veces que se repite un objeto. ¿Ya? Cuando se repite más de un objeto, por ejemplo en la palabra banana, se repite la A y la A se repite 3 veces y la N 2 veces, divido por tantos factoriales como veces se repitan los elementos. Es decir, la palabra banana tiene 6 letras, 6 factorial, serían las combinaciones
totales si todos los elementos fuesen distintos. Divido por 3 factorial por la repetición de las A 3 veces. Y divido por 2 factorial por la repetición de las N 2 veces. En este caso aquí tenemos distintos ordenamientos de las letras A y distintos ordenamientos de la letra N. Cuando se disponen de más lugares, de más objetos, ¿qué lugares? Debo hacer una selección de objetos y esos objetos ordenarlos. ¿Ya? Si tengo n objetos para ser ordenados en k lugares, donde k es un número menor que n, por ejemplo, tengo 6 objetos y los quiero ordenar en 3 lugares, ¿ya? El primer lugar voy a tener, para el primer lugar tengo 6 opciones, para el segundo tengo 5 y para el siguiente tengo 4. Los demás objetos no se ocupan porque no tengo más espacio para ordenar. Por ejemplo, con las letras de la palabra abuelito, quiero formar palabras con 4 letras. ¿Cuántas palabras puedo formar? Bueno, 8 es la cantidad de letras que tiene la palabra abuelito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? El primer espacio de los 4 lo puedo llenar con cualquiera de esas 8 letras. El siguiente lo lleno con una menos que la anterior, 7. El siguiente con 6 y el siguiente con 5. Es decir, 8 por 7 por 6 por 5. Y esto se escribe formalmente como el factorial de la cantidad de elementos que tengo dividido por la cantidad de espacios que voy a llenar. ¿Sí? A este número se le conoce como variación de n sobre k y se anota así, con los factoriales. Cuando el ordenamiento incluye la repetición, por ejemplo, tengo n objetos para ser ordenados en n lugares en donde estos objetos pueden repetirse. Por ejemplo, ¿cuántos números puedo formar de 3 cifras? ¿Ya? Entonces tengo en la primera cifra, en las unidades, tengo cualquiera de los 10 dígitos, los 10. En las decenas también puede ser cualquiera de los 10 dígitos. ¿Sí? Y en la centena también puede ser cualquiera de los 10 dígitos. Entonces tendría 10 por 10 por 10. Es decir, 1000. Del 000 al 999. 1000 números. En este caso va a ser n elevado a n. Un desafío para finalizar. ¿Qué ocurre? Porque estamos pensando en ordenamientos en línea. ¿Sí? ¿Qué ocurre si esa línea en realidad ahora se transforma en un círculo, en un arreglo circular? Imaginémonos una mesa redonda. ¿De cuántas maneras diferentes podrían sentarse a esta mesa redonda 4 personas? Y la pregunta general es, ¿cuál es la fórmula para ordenar n objetos en un arreglo circular?